Tema 25. Topografía. Concepto de topografía. Para definir la topografía como ciencia debemos de ponerla en relación con otras ciencias como la geodesia, pues ambas están íntimamente emparentadas. Así podemos definir la topografía, de topos, lugar y grapos, escribir, como la ciencia que se ocupa de la medida y representación gráfica de una porción de tierra más o menos extensa, ocupándose de detalles de planimetría y altitud. Y definiremos la geodesia, como aquella ciencia que se ocupa del estudio y medida de grandes extensiones de tierra y de la tierra misma en su totalidad, o sea el estudio del globo terrestre en lo concerniente a su configuración precisa y a su medida, podría llamarse topografía en gran escala. La topografía estudia todas aquellas particularidades del terreno que pueden interesar para las cuestiones que se presentan en las necesidades de la vida práctica. Su unidad principal de medición es el kilómetro cuadrado. Por esto, esta ciencia encuentra sus principales aplicaciones en la navegación, en el catastro, en la valoración de fincas, en la agronomía, en la construcción de caminos y canales y en el arte militar. Debemos definir a la agrimensura como aquella parte de la topografía que trata de la determinación de las superficies agrarias y las particiones del terreno. A causa de la distribución no uniforme de las masas continentales que influye de modo distinto sobre la gravedad terrestre, esta superficie no es regular, pero se aproxima bastante a un elipsoide, forma elíptica. Según Bessel, el semieje ecuatorial es de 6.337.397 15 metros, mientras que el semieje polar es de 6.356.078 96 metros. Como dato a resaltar, debemos señalar que el radio de la Tierra es de 6.400,000 metros o lo que es lo mismo 6.400 kilómetros. Elementos geográficos. Sobre la superficie terrestre, un punto cualquiera queda perfectamente definido, por sus coordenadas geográficas, longitud y latitud. El sistema de coordenadas geográficas está constituido por paralelas, líneas circulares paralelas al ecuador, y los meridianos, círculos máximos que pasan por los polos. Podemos distinguir los siguientes elementos geográficos. Eje terrestre. Es el diámetro alrededor del cual verifica la Tierra su movimiento de rotación. Polos. La superficie de la Tierra es atravesada por el eje en dos zonas o puntos denominados polos, de los que podemos diferenciar según su situación. Polo norte, está ubicado en la zona polar, Ártico. Polo sur, también denominado Antártico. Paralelos. Un plano perpendicular al eje terrestre corta la superficie según un circuito menor denominado paralelo. El paralelo que divide a la Tierra en dos partes iguales se denomina ecuador y es el mayor de los paralelos. Todas las zonas que están en un mismo paralelo tienen igual latitud. Divide la superficie terrestre en dos hemisferios. Hemisferio norte, que contiene al polo norte. Hemisferio austral, que contiene el polo sur. Existen gran infinidad de paralelos, pero los más relevantes y conocidos son: Trópico de Cáncer, situado a 23°27 de latitud norte. Trópico de Capricornio, situado a 23°27 de latitud sur. Meridiano. Todo plano que pasa por el eje de la Tierra es un plano meridiano y corta a la superficie de la Tierra según una curva, que si se supone la Tierra esférica, es un círculo máximo llamado meridiano. La longitud del meridiano terrestre es de 40 millones metros o de 40.000 kilómetros. Todos los puntos de un círculo meridiano tienen igual longitud o difieren en 180 grados. En la actualidad se ha adoptado universalmente como meridiano universal el de Greenwich, al cual se refieren ya todas las efemérides astronómicas y los usos horarios de la Tierra. Puntos cardinales. La intersección de un plano meridiano con una superficie horizontal se llama meridiana. Señalando el plano horizontal de un punto la meridiana y su perpendicular, tendremos individualizadas 4 direcciones, opuestas 2 a 2 a partir del punto en cuestión. Si se imagina un observador colocado de pie sobre el punto, y con la cara vuelta hacia el polo norte, la dirección que tiene delante de sí se llamará norte, la que tiene a su derecha, este, la que está a su espalda, sur, y la de su izquierda, oeste. Los puntos del infinito de estas direcciones se llaman puntos cardinales. Estos puntos llevan los nombres de las direcciones correspondientes, es decir, norte o septentrión, sur o mediodía, este u oriente o levante, oeste u occidente. Si se trazan las bisectrices de los 4 ángulos rectos, se tienen otras 4 direcciones o vientos, cuyos puntos,
impropiamente llamados intercardinales, se llaman partiendo del norte y marchando hacia el este, nordeste, sudeste, sudoeste y noroeste. Coordenadas geográficas. Debemos señalar que las coordenadas geográficas son la latitud y longitud. Se supone que el ecuador está dividido en grados, minutos y segundos del sistema sexagesimal, que es el adoptado generalmente por los astrónomos, pero en vez de empezar por cero y marchar en un cierto sentido hasta los 360 grados, se numera la circunferencia en 180 grados hacia occidente y oriente del origen, por tanto la longitud de un punto será el ángulo que forma el meridiano de origen, medido desde el ecuador, siendo la longitud este-oeste. Todos los puntos de un círculo meridiano tienen igual longitud o difieren en 180 grados. En la actualidad se ha adoptado universalmente como meridiano inicial el de Greenwich. Se llama latitud de un punto de la superficie terrestre el valor del ángulo formado por la vertical que pasa por aquel punto con el plano ecuatorial, y se dice que la latitud norte o positiva, sur o negativa, según el punto dado esté en el hemisferio boreal o en el austral. También podemos definirla como la medida del arco del meridiano entre el citado punto y el ecuador, expresada en grados, minutos y segundos. La latitud se cuenta sobre el círculo meridiano que pasa por el punto 0 a 90 grados hacia el polo norte y también de 0 a 90 grados hacia el polo sur, a partir del ecuador. La longitud de un punto, es la medida del arco del ecuador expresado en grados, minutos y segundos entre el meridiano que pasa por el punto y el meridiano elegido como origen. En la actualidad se toma como origen internacional el meridiano de Greenwich, meridiano que pasa por el observatorio de la ciudad del mismo nombre. La longitud y la latitud constituyen el sistema de coordenadas geográficas. La latitud señalará el paralelo donde se encuentra el lugar señalado y la longitud nos señalará el meridiano. La intersección de ambas nos dará el punto deseado. Azimut y rumbo. Al utilizar un mapa, se hace necesario con frecuencia conocer la dirección seguida por una carretera o un río o determinar la dirección que pueda tomarse para localizar un objeto cualquiera con respecto a un punto de referencia conocido. Para fijar una dirección pueden utilizarse dos sistemas. Azimut. Los azimut son utilizados por los organismos militares y en navegación aérea y marítima. Los azimut son ángulos medidos en sentido de las agujas del reloj a partir del norte y comprendidos por lo tanto entre 0 y 360. El azimut de un punto lo definimos como el ángulo formado por la línea que indica el norte geográfico y la línea a lo largo de la cual se visa dicho punto o el ángulo que con el meridiano forma el círculo vertical que pasa por un punto del globo terráqueo. Para la medición del azimut, se hará en sentido de la rotación de las agujas del reloj, se podrá determinar en un mapa mediante un transportador de ángulos o con la ayuda de brújula. Rumbo. El rumbo de una dirección podemos considerarlo como el ángulo que forma el norte magnético con esa dirección, siempre que se mida en sentido de las agujas del reloj, desde el norte magnético a la dirección. Los rumbos de cuadrante de la brújula son ángulos medidos hacia el este o hacia el oeste a partir del norte o del sur, según cuál de estos puntos cardinales sea el más próximo. Los rumbos pueden ser magnéticos, con relación al norte magnético, o verdaderos con relación al norte geográfico. Los rumbos están siempre comprendidos entre 0 y 90. Estaciones. Mientras que el movimiento de rotación de la Tierra origina la sucesión de los días, su giro en torno al Sol nos darán las estaciones del año, primavera, verano, otoño e invierno, con su clima distinto en función de la inclinación de los rayos solares. Debido a la inclinación del eje de rotación de la Tierra, el Sol se sitúa la mitad del año en el hemisferio norte celeste y la otra mitad en el contrario. En este último caso se produce el verano en el hemisferio sur y el invierno en el norte y recíprocamente. Durante el verano el Sol parecer estar más alto que durante el invierno, son los solsticios aquellos días en que el Sol alcanza su declinación extrema, es decir, cuando está lo más alto o bajo posible. Estos días se sitúan alrededor del 21 de junio y 22 de diciembre. Son ya conocidos los equinoccios, primavera el 21 de marzo y otoño el 23 de septiembre, donde la declinación del Sol se anula, por tanto la duración del día y de la noche es igual para cualquier punto del planeta. Magnitudes lineales. Ya la cuestión de unificación de las medidas se planteó durante la Revolución Francesa. Se convino construir prototipos compuestos de una barra de platino irradiada de 1,02 metros de longitud, dividida en centímetros y cuidadosamente contrastada con el metro, que ya por aquellos entonces existía en los archivos. De estos prototipos, fue elegido como metro internacional el que representaba la diferencia más pequeña con el de los archivos.
El metro internacional se conserva en la Oficina Internacional de Pesas y Medidas de Breteuil, en Sèvres, París. El metro es la 10.000.000ª parte del cuadrante del meridiano terrestre, es decir, la unidad está referida a la Tierra y es un submúltiplo de ella. También entendemos por tal, la que adquiere a 0 grados centígrados una regla de platino e iridio denominada metro de los archivos. Podemos diferenciar a. Múltiplos del metro. Kilómetro, kilómetros, igual 1000 metros. Hectómetro, hectómetros, igual 100 metros. Decámetro, decámetro, igual 10 metros. Submúltiplos del metro. Decímetros, decímetros, igual 0,100 metros. Centímetros, centímetros, igual 0,010 metros. Milímetros, milímetros, igual 0,001 metros. Magnitudes de superficie. La unidad para las superficies es el metro cuadrado o centiárea. Pero si la superficie es de gran extensión debemos de tomar como unidad de medida la hectárea, que es equivalente a 10.000 metros cuadrados. Rara vez en topografía se emplean unidades múltiplos de una hectárea, no obstante en alguna ocasión se toma el kilómetro cuadrado equivalente a 100 hectáreas, o 1.000.000 metros cuadrados. Tablas de equivalencias del metro cuadrado. Miriámetro cuadrado, milímetros, igual 100 millones metros cuadrados o 100 kilómetros cuadrados. Kilómetro cuadrado, kilómetros, igual 1.000.000 metros cuadrados o 100 hectómetros cuadrados. Hectómetro cuadrado, hectómetros, igual 10.000 metros cuadrados o 100 decámetros cuadrados. Decámetro cuadrado, decámetro, igual 100 metros cuadrados. Decímetro cuadrado, decímetros, igual 0,01 metro cuadrado o 100 centímetros cuadrados. Centímetro cuadrado, centímetros, igual 0,0001 metro cuadrado o 100 milímetros cuadrados. Milímetro cuadrado, milímetros, igual 0,00001 metro cuadrado. Dentro de las medidas de superficie también podemos establecer otras equivalencias, como es el caso de las medidas agrarias, donde su unidad básica es el área, 100 metros cuadrados. Entre sus múltiplos y submúltiplos más utilizados tenemos múltiplos. Hectárea, A, igual 100 áreas igual 1 hectómetro cuadrado igual 10.000 metros cuadrados. Submúltiplos. Centiárea, calcio, igual 0,01 área igual 1 metro cuadrado. Unidades angulares. Dentro de las unidades angulares más importantes podemos destacar graduación sexagesimal. La unidad de medida para los arcos de un círculo es de 360 partes de su circunferencia. Por eso la graduación sexagesimal se supone dividida en 360 partes iguales denominadas grados, que se van a distribuir en 4 cuadrantes de 90 grados, cada uno de esos grados está dividido en 60 minutos y cada minuto a su vez en 60 segundos. Para indicar los grados, minutos y segundos se colocan respectivamente un cero de exponente, para indicar los grados, un acento de exponente para indicar los minutos, y 2 acentos de exponente para indicar los segundos. Siempre estos exponentes se colocan en la parte superior derecha del número, de la siguiente forma. La medida de un ángulo es la del arco trazado desde el vértice, como centro, subtendido por los lados y por consiguiente, se tomará como unidad de ángulos, el trazado en el centro de la circunferencia que subtienda el arco de un grado. El ángulo unidad se considera igualmente dividida en 60 y cada minuto en 60. Está comprobado que ya civilizaciones antiguas como los caldeos, los egipcios, los persas, los indios, los chinos y casi todos los pueblos de la antigüedad, conocían la división de la circunferencia en 6 partes iguales. Debe de haber sido el primer paso de los geómetras antiguos hacia la división actual. Graduación centesimal. En la actualidad y debido principalmente a Porro, que la introdujo con su taquimetría, se ha generalizado bastante otra división de la circunferencia, es decir, la división centesimal, que procede del tiempo de la Primera República Francesa, en la época en que Francia ocupaba el primer científico entre todos los países. Actualmente la graduación centesimal en topografía se utiliza más que la graduación sexagesimal, por tener un uso más cómodo y cálculo más sencillo. En la graduación centesimal, se considera dividida la circunferencia en 400 grados distribuidos en 4 cuadrantes de 100 grados cada uno, cada grado comprende 100 minutos y cada minuto comprende 100 segundos. Los grados minutos y segundos centesimales se designa para distinguirlos de los sexagesimales por letras como exponentes, G, para distinguir los grados, M, para distinguir los minutos, S,
para distinguir los segundos. Graduación milesimal. La circunferencia se divide en 6.400 partes, cada una de las cuales es la milésima militar. Cada cuadrante de la circunferencia está dividida en 1.600 milésimas. Escalas numérica y gráfica. Escala numérica. Todo mapa o plano, al tener que ser de dimensiones considerables menores a las de la superficie que representa, habrá de dibujarse de modo que constituya una figura semejante. Y así cualquier magnitud medida en el plano y la homóloga del terreno estarán en una relación de semejanza numérica, variable de un plano a otro, pero constante cualquiera que sea la dirección que se tome en un mismo plano. Esta semejanza recibe el nombre de escala o relación de reducción y puede ser cualquiera, si bien, para mayor comodidad se utilizan siempre escalas cuyo numerador sea la unidad y el denominador números sencillos que terminan en 0 como 10.000, 20.000, 5.000, etc. Una escala 1, 4.000, indica que cada centímetro que nosotros midamos en el plano, corresponde a 40.000 centímetros en la realidad o en este caso 40 metros. Escala gráfica. Aparecen construidas en los bordes de los mapas y planos. Pueden ser sencillos o de transversales, estas segundas más exactas. Consisten en una especie de regla de un tamaño determinado, cuyos límites y divisiones, en su caso, corresponden a medidas exactas en la realidad. A veces, para mayor precisión se acompañan de la llamada contraescala consistente en una de las divisiones, a su vez dividida en 10 partes iguales. Planimetría y altimetría. Como ya hemos expuesto a lo largo del tema, la topografía se divide en dos partes esenciales. Planimetría. Se refiere a la representación gráfica de un terreno sin tener en cuenta las distintas alturas que el citado terreno pueda tener, pero sin olvidar por eso el reducir a la horizontal las medidas inclinadas que se hayan de intervenir en la determinación del plano. Altimetría. La altimetría tiene en cuenta las aludidas alturas o diferencias de altitud o nivel, y las representa por medio de las denominadas curvas a nivel o aquella que tiene por objeto la medida de las alturas accesibles e inaccesibles. En altimetría, salvo para distancias muy pequeñas no podemos prescindir de la esfericidad terrestre, así como de otra circunstancia que ahora no hacemos sino mencionar, que es la refracción atmosférica y teniendo en cuenta una y otra deduciremos las cotas o altitudes, respectivamente, refiriéndolas no a un plano sino a una superficie de nivel, que puede ser cualquiera, o la del nivel del mar considerada cota cero, en España el nivel del mar, para determinar la altitud de todos los puntos, se tomó enfrente de las costas de Alicante. Las curvas de nivel serán por tanto, la representación en el plano de las intersecciones de la superficie terrestre con superficies de nivel. Clases de terreno. Accidentes del terreno. Podemos establecer varias acepciones de terreno, atendiendo a su formación. Desde el punto de vista geológico, el terreno será el conjunto de sustancias minerales que tienen origen común o cuya formación corresponde a una misma época. Desde el punto de vista volcánico, será el formado por rocas de serie platónica originadas por el calor subterráneo y consolidadas en la superficie terrestre. Desde el punto de vista diluvial, será el constituido por enormes depósitos acarreados por grandes corrientes, como los que se observan en la era cuaternaria. Desde el punto de vista del aluvión, será el depósito heterogéneo formado por acarreo de corrientes de agua. Los terrenos en cuanto a su estructura una vez formados pueden tener varias formas, así pueden ser llanos, aquellos donde no hay pronunciamientos de pendientes, montañosos, aquellos que están formadas por relieves escarpados, ondulados o sinuosos, aquellos donde existen pendientes pero estas no son apenas pronunciadas pero sin llegar a ser terrenos llanos, etc. En cuanto a los accidentes del terreno, podemos establecer los siguientes. Costas, designan la tierra que rodean en su contorno a los mares u océanos, formadas de playas y acantilados, zonas rocosas. Pantanos, son extensiones de aguas dulces provocadas por declinaciones del terreno, formado generalmente por suelos impermeables. Meseta, son extensiones grandes de terreno que están por encima del nivel del mar, entre dos pendientes contrarias. Vaguada, es la línea que marca la parte más honda de un valle, y es el camino por donde van las aguas de las corrientes naturales. Barranco, es una quiebra bastante profunda producida en el terreno, por las corrientes de las aguas al ir desgastando el terreno o bien por otras causas naturales. Colina, se trata una elevación natural del terreno, pero menor que una montaña. Mogote, se trata de un montículo aislado, de forma redonda,
de dimensiones pequeñas. Cordillera, se trata de una zona montañosa, formada por una serie de montañas, cordillera penibética, cordillera del Himalaya, etc. Río, se trata de una corriente más o menos caudalosa que va a desembocar en otra o en el mar, o en lago, río Ebro, Rin, Volga, etc., están formados por los afluentes que son los que le proporcionan el caudal. Divisoria, es la línea que divide dos vertientes cuyas aguas se dirigen a dos cuencas diferentes o la línea del terreno que separa las aguas hacia una u otra ladera. Hoya, se trata de una concavidad o una hondura grande formada en el terreno. Delta, se trata de un terreno comprendido entre los brazos de un río en su desembocadura, es denominado así por la semejanza con la letra griega. Ría, es la penetración del agua del mar en la costa, debida a la sumersión de la parte litoral de una cuenca fluvial de laderas más o menos abruptas. Estuario, desembocadura de un río en la que los sedimentos aportados son retirados por los mares. Son ensanchamientos triangulares. Terrazas fluviales, antiguas llanuras de inundación de un río, que en la actualidad tienen forma de escalera sobre la ladera del valle y están cubiertas por sedimentos aluviales de gravas, arenas y arcillas. Las dunas o médanos, son grandes acumulaciones de arena producidas por el viento, son típicas de las zonas desérticas. Torrentes, son cursos de agua de tramo corto, que bajan por pendientes muy pronunciadas, y que por lo general se secan en determinadas épocas del año. Fiordos, extensas excavaciones en las rocas del terreno producidas por las desembocaduras de los glaciares, que permiten que el mar penetre en el continente. Valle, es la depresión del terreno, más o menos amplia, comprendida entre las vertientes opuestas de dos relieves montañosos y de por cuyo fondo suele circular un curso de agua. Partes del valle. Cabecera, es su principio, en la parte más alta. Fondo, la parte más baja. Vertientes, las dos pendientes opuestas. Desembocadura. Según su orientación los valles se dividen en longitudinales, si se abren en la misma dirección que el eje de la cordillera. Transversales, si su dirección es perpendicular a la del eje. Los valles de origen fluvial, excavados por un río, tienen el perfil transversal en forma de 5. Los valles de modelo glaciar, resultan de la acción de una lengua glaciar sobre un primitivo valle de origen fluvial y su perfil transversal tiene forma de U. Sistema de planos acotados. Pendientes entre dos puntos. Un terreno queda definido si a la proyección horizontal del mismo, acompaña la cota de los puntos que sirven para caracterizarlo. Un plano acotado siempre que las cotas se refieran a puntos bien elegidos, basta para resolver los problemas que se refieran a desniveles, pero ofrece el problema de no dar una idea lo suficientemente clara del relieve, que queda más patente en los planos con curvas a nivel. La curva a nivel es la línea que une en el plano los puntos de igual cota, la cota de un punto es la longitud de la vertical que lo separa del plano de comparación. Los desniveles de curva a curva, deben ser una cantidad constante, denominándose equidistancia de una superficie topográfica a la distancia vertical constante que separa dos secciones horizontales a la distancia vertical constante que separa dos secciones horizontales consecutivas. El espacio comprendido entre cada dos curvas se denomina zona. La pendiente de un punto comprendida entre dos curvas a nivel será la línea más corta que está entre las curvas a nivel que pase por dicho punto. En proyección acotada los puntos vienen determinados, según se ha dicho, por su proyección horizontal y su cota, de aquí que todo levantamiento conste de dos partes. Primera, conjunto de operaciones necesarias para llegar a obtener la proyección horizontal, levantamiento planmétrico. Determinar la cota de los puntos necesarios o las curvas de nivel, levantamiento altimétrico. Las desigualdades de la superficie del terreno constituyen su relieve, el cual es representado en los mapas, planos y croquis empleando varios procedimientos. El adoptado por nuestra cartografía es el procedimiento de curvas a nivel.